Hola, yo soy Eduardo Esquivel Amado, curso la materia de Pensamiento Filosófico del sexto semestre de la Universidad TecMilenio. Bueno, primero vamos a definir cuál es la importancia de la filosofía, en mi opinión. Surge de la naturaleza interna, de algo básico que nos conforma como seres humanos y la capacidad que nos da nuestro pensar y reflexionar acerca de nosotros y nuestro entorno. El ser humano empieza a preguntarse acerca de qué era lo que lo rodeaba, y cómo era que todo ese sistema funcionaba tan perfectamente que podía hacer del mundo algo tan perfecto, como un reloj, como una sinergia, se podría asimilar a eso. Las preguntas más importantes que he descubierto para construir mi filosofía de vida. Bueno, en este punto me gustaría hablar acerca de todo el curso. Desde el principio, obviamente, vimos a los presocráticos. Me empezó la curiosidad de cómo era que pensaban los antiguos intelectuales y poder tomar como ejemplo todo lo que pensaban con tan poco desarrollo científico. En especial el tema de los presocráticos para mí me pudo ayudar a expandir la medida de reflexión de cómo es que un ser vivo tiene la vida, de dónde viene la vida y qué es la vida. Por... Después, los pensadores clásicos me hacen entender que las decisiones que tomé, todas en general, van en función a poder tomar decisiones correctas, lo cual me lleva a formarme buenos hábitos. Por lo tanto, se forma en mí una virtud que me llevará a poder ser feliz como un ser pensante y racional. La época medieval, ya un poquito más avanzado, eh, recordemos que era centrado en un dios y la filosofía en sí no existía y los avances científicos no tenían un poder tan alto como el místico, se podría decir. Esta etapa, cuando vimos, me llevó a poder entender de si un Dios verdaderamente nos lleva al camino de la verdad. Entonces, después de todo, el hombre siempre debe pensar en él y siempre se pone en un principio y final, obviamente, para poder ser feliz y pleno. Entonces, de ahí se desprende el humanismo. Tomo la pregunta de qué soy en una sociedad. Del idealismo tomo el uso de la razón, es lo único que me lleva a sentirme pleno. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? Claro, el hombre siempre ha tenido límites, su cuerpo, su mente y todo lo que puede entender. Eh, Nuestros límites son importantes conocerlos para poder desarrollarlos y saber hasta dónde nuestra conciencia puede llegar. Claro, eh, el pragmatismo llega a un punto en donde me parece hasta simplista. Eh, me llevó a una buena reflexión acerca de todo en mi vida y a mi parecer es una de las filosofías más concretas y exactas, ya que de ahí me surge la pregunta de por qué centrarme en lo que no me sirve y tomar como prioritario lo útil, lo que importa en mí, lo que me interesa, eh, lo que me preocupa, lo que pienso, lo que está alrededor de mí, si es verdaderamente útil para mi propósito, para sentirme pleno, para poder disfrutar de mi vida. Bueno, después llegamos al existencialismo, el cual me llega a la mente la verdadera filosofía de vida en la cual me debo centrar. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Es una pregunta muy difícil, pero también un poco simple cuando la ves desde un punto de vista pragmatista. Perdón. ¿Cuáles son los límites de mi conocimiento? Es lo que hablaba anteriormente. Ya avanzando en la reflexión, llego a la pregunta de cómo es que me voy a realizar en mi vida. ¿Trabajo para vivir o vivo para trabajar? Obviamente con esto de la globalización y los campos de capitalismo, se ha sentido el humano como una máquina más para producir bienes. Y bueno, esta teoría se desarrolla dentro de una etapa de industrialización, lo que me parece fascinante. Bueno, también reflexiono acerca del paso de la Tierra, como un ser finito, perdón. ¿Cuál es el mundo que quiero dejarle a las siguientes generaciones? Es de donde se desprende mi deseo e interés por la sostenibilidad y la forma de poder desarrollar la humanidad sin hallar nuestro principal proveedor.
Más o menos eso fue las preguntas que me hice alrededor de todo este curso y las que me parecieron más interesantes para poder pensar acerca de mi vida y lo que quiero para mí. Resumir la importancia del desarrollo de pensamiento filosófico que ha construido la humanidad. Bueno, la filosofía presocrática, desde el siglo XVI a.C. hasta el siglo IV a.C., toma inicios en la griega antigua, lo cual muchos de los filósofos más importantes empezaban a tomar un gran papel en cuanto a impacto que tenían la formación de pensamiento científico y filosófico de la humanidad. Ellos, como cualquier hombre pensante, empezaron a ver su entorno, trataban de buscar una realidad a la naturaleza que los rodeaba. He ahí el término cosmólogo, lo que su objeto de estudio es el completo y ordenado cosmos. Los filósofos no se conformaban con la explicación por medio de fábulas o mitos con los cuales se resolvían las dudas de la población. Ellos se encargaron de buscar una respuesta que se pudiera tocar, sentir y que se pudiera razonar, que diera origen a todo lo que existía en la naturaleza. El arqué, mejor conocido como el origen o principio de las cosas, era lo que ellos buscaban en todo, y los más representativos son los siguientes. Tales de Mileto, como un fiel matemático, logró con cálculos matemáticos el poder predecir un eclipse. Él pensaba que el origen de todo vivo era el agua. Tal teoría no es tan descabellada, ya que todo ser vivo en este planeta necesita de tal recurso tan vital para poder sobrevivir. Pitágoras, el matemático, explicaba el movimiento del cosmos por medio de relaciones matemáticas. Él creía en la existencia de la sustancia o elemento que daría origen a todo, sino que por medio de modelos matemáticos trataba de darle una explicación lógica al orden del mundo. Era puramente matemático. Heráclito. Él tampoco consideraba que un alimento o sustancia fuera la explicación a la realidad, sino que consideraba más acertado un proceso en movimiento, el cambio. Después seguimos con Empédocles. Él no se limitó a un solo elemento, sino que daba crédito a todo el agua, aire, tierra y fuego, cuyas interacciones formaban fuerzas de repulsión causantes de un cambio y el movimiento. Demócrito. En el siglo V, este científico fue la teoría de composición de la realidad. Era conforme a los componentes el átomo y el vacío. Fíjese qué sorprendente conocer acerca del razonamiento de estos seres con tan poco tecnología y tan poco conocimiento de la ciencia, pudieron adivinar con matemáticas y todo eso el origen de la vida y de cómo hemos evolucionado. Bueno, después la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, la filosofía de Sócrates es básicamente moral y ética. Trataba de llegar al conocimiento de los valores morales por medio de preguntas, intentando alcanzar la verdad, descartando las respuestas que no eran lógicas. Este método, denominado mayéutica, lo llevaba a investigar principalmente los temas éticos. Con el paso del tiempo empezaron a surgir y propagarse las creencias religiosas, y es así como en el siglo I después de Cristo se marca el inicio de lo que daría un giro total a la filosofía, el cristianismo. Bueno, el cristianismo entra ya una filosofía de religión, en la cual el hombre ya no era lo más importante, la vida tampoco era lo más importante. Bueno, Tomás de Aquino, padre de la Iglesia, sostenía que la fe y la razón eran compatibles, aunque la razón no siempre debía quedar atrás a la sombra de la fe. En el siglo XIX hasta el siglo XX inicia la época más importante en cuanto a la ciencia se refiere, ya que el hombre se despega por completo de la filosofía ateísta y se concentra en poder explicar los fenómenos por medio de la razón, dejando a un lado las creencias sin alguna justificación. Bueno, el conocimiento era lo más importante para los filósofos, creando así movimientos como el Renacimiento, en el cual se tenían dos posiciones muy definidas de la forma del concebir el conocimiento, por la razón, por medio de los sentimientos, creando así el racionalismo, con Descartes, Spinoza y Leibniz, y el empirismo. Ya más avanzados, en el siglo XIX y siglo XX, ocurrieron acontecimientos que marcaron mucho en la forma en la cual se pensaba, ya que hubo acontecimientos sociales que resaltaron y fueron causantes de muchos cambios en la forma en la cual el hombre miraba a su entorno. Las dos guerras mundiales, por ejemplo,
que desarrollaron avances científicos y tecnológicos que marcaron el rumbo del pensamiento filosófico de la humanidad. Es importante entender la filosofía de estos tiempos, junto con la forma que tenemos de pensar, porque así como los eventos suceden y nos cambian, nuestro pensamiento y noción de la vida también cambia conforme evolucionamos, tanto para bien como para mal. Desde mi perspectiva, se me hace alucinante el poder plasmar conocimientos y pensamientos de hace miles de años en idealismos que aún en la actualidad se manejan. Es de suma importancia el ver cómo nuestra conciencia va evolucionando para ser mejores personas y entender cómo las cosas funcionan o se crean. Me parece fascinante el poder entender los pensamientos de personas que hace años no están. Es como tener una conversación con intelectuales y poder entender su contexto, la forma en que vivían y su nivel de apreciación y cómo su nivel de apreciación pudo cambiar el rumbo de la humanidad. Bueno, para mí la libertad es una forma de sentirse libre, ya que la libertad pura no se puede encontrar en su forma más básica en la actualidad, pero hay sucesos durante nuestra vida en la cual podemos sentirnos libres. Mis derechos, pues, mis derechos, por ser un ser pensante, son el poder expresarme, emocionarme por algo, sentir, pensar e incluso crear mi propia forma de vivir mi vida. Tengo decisión sobre mi vida. También tengo obligación de respetar a las demás personas, entender y aceptar ideas diferentes a las mías, ejercer valores como individuo y hacerlo valer cada que mi dignidad humana es agredida. Como ciudadano, tengo derecho a poder disfrutar de mi familia, mi trabajo, mis estudios, sentirme igual a otros y tener un estilo de vida en el cual pueda sentirme feliz. Tengo la obligación de pagar mis servicios y productos, respetar a los demás, comportarme éticamente con los ciudadanos y respetar las leyes de mi estado, que por ser de nacimiento tengo que acatar y aceptar. Bueno, las formas en las que me expreso obviamente han ido evolucionando. De pequeño, obviamente, cuando tenía hambre, cuando tenía sueño, cuando tenía alguna emoción, lo más instintivo era llorar. Llorar o gritar o hacer gestos o reírme. Eh, claro, ahora que tengo un lenguaje, me comunico por medio de signos, símbolos, los medios de comunicación y claro, por todo esto de la globalización, el Internet me ha abierto muchas formas de poder comunicarme con personas que tal vez no están presentes. Um, Necesito del lenguaje para expresarme, poder comunicarme y de esta manera poder crear una esencia humana y externar mis sentimientos. Claro, mis pensamientos y mis sentimientos no serían nada si no pudiera comunicarlos. Entonces, para mí es muy importante el poder expresarlos a toda costa y poder externar mis ideas para poder trascender en toda mi vida. Bueno, mi filosofía de vida en este curso se desarrolla a partir de los pensadores tan importantes que vimos desde el principio, con los presocráticos de cómo entender de dónde viene la vida. Se me hace muy importante primero conocer qué es la vida para poder entender qué es lo que tenemos nosotros por dentro, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos tocando porque todos nuestros días se forman en base a esa vida. Para mí tomo la religión como algo muy cercano a mí, ya que me da un sentido el poder conocer la verdad, poder satisfacer las necesidades como humano, de conocer las cosas, darle una explicación, cuestionarme, responderme, reflexionar acerca de esos temas que tal vez no son nada fáciles de poder responder. Bueno, algunas de las preguntas que me ayudaron a poder descifrar mi filosofía de vida son cómo se capta el conocimiento en mí, cómo ha cambiado el ser humano a través del tiempo, cómo se genera un universo, cuál es el origen de la materia, qué es el tiempo. El tiempo es algo tan sagrado para mí que no puedo gastar más de 5 minutos en algo que creo que no es productivo para mí. ¿Cómo me comunico? Obviamente pues tengo un cuerpo, tengo un lenguaje, tengo gestos, tengo sonidos, eh, tengo muchas formas de poder expresar mis emociones, mis sentimientos y mis ideas, que es lo más importante para mí. Eh, ¿Qué es el trabajo en mi vida? Claro, el trabajo es una parte importante, ya que pues
soy perteneciente a una sociedad. Tal como todos en este mundo tenemos la ambición de poder pertenecer a un grupo social, poder trabajar, poder ganar dinero, poder sentirse libre. Claro, porque hay teorías de que el dinero te da libertad. Entonces, pues en tiempos capitalistas creo que no hay nada más cierto que eso. ¿Qué responsabilidad tengo y cómo trascenderé? Claro, la responsabilidad siempre va a estar presente y me gustaría trascender siguiendo los pasos de grandes pensadores como Aristóteles, Platón, Descartes, eh, Nietzsche, que pensaron acerca de por qué es que estoy aquí, por qué lo que me rodea está alrededor de mí, no está dentro de mí, o de dónde viene ese contexto en el que vivo. ¿Qué responsabilidad tengo y cómo trascenderé? Creo que las responsabilidades se van dando conforme voy viviendo y trascenderé de una forma en que pueda ayudar a los demás. ¿Hasta dónde llega mi libertad? Claro, hasta donde el otro, el otro compañero me lo permita. Claro, no tengo una certeza de poder saber hasta dónde llega mi libertad, pero creo que el respeto siempre es lo más importante cuando se habla de libertades. Uh, ¿Cuáles son mis derechos y libertades? Claro, como buen ciudadano, como buen estudiante, tengo derechos y libertades y tengo también responsabilidades. Claro, los derechos, pues como ciudadano, es disfrutar de una casa, de una familia, de educación, de comida, de gozo de un empleo, etcétera. Claro, no se puede hablar de derechos si no hay responsabilidades. ¿Cómo es que deseo vivir? Claro, el deseo de vivir es muy, muy importante. Siempre he pensado que quiero vivir feliz, pleno, haciendo lo que me gusta, pensando en cosas nuevas, eh, creando nuevas formas de poder contagiar a los demás de esa curiosidad por las ciencias, eh, innovar en todos los sentidos para poder um, hacer que el mundo se desarrolle, mientras que pues podemos cuidar todo lo que nos ha dado. Bueno, todas esas preguntas me llegan a conocer mi forma de pensar, de poder desenvolverme en este mundo. Grandes pensadores ya han vivido por todo esto y pues han tenido mi edad, mis curiosidades, mis ganas de poder de pensar en grandes cosas. Así que pues creo que no hay mejor forma de poder conocerlos que por medio de su literatura y leyendo sus libros. Porque todos en este mundo pasamos por la misma etapa. Entonces, pues no creo que haya algo difícil en mi vida, sino solamente hay que pensarlo, reflexionarlo y seguir con ella. Y bueno, ese es el estilo, la filosofía de vida que sigo para poder seguir con mi corta vida. Bueno, en este tiempo es corto, pero en un futuro me gustaría seguir pensando acerca de cómo puedo mejorar mi capacidad de reflexión y poder controlar más mis emociones y mis pensamientos.